¿ya? También nos puede afectar a nuestro peso, ¿ya? Y nos puede producir mucha inflamación, ¿ya? Pero también nos estorba en el tema de la recuperación, si nosotros no dormimos bien. O sea que dormir bien sirve para la protección contra muchas enfermedades, la diabetes, la hipertensión, problemas al corazón, y también nos ayuda a nuestro déficit cognitivo. ¿Saben cuál es ese? A ver, ¿cuál es el déficit cognitivo? Que nos ayuda a comprenderlo. Muy bien, dice que es la alteración en el pensamiento. Tendrá que ver un poco con lo que se hablaba anoche. El guardar esta ley que es el dormir va a afectar porque somos personas integrales, física, mental y espiritual. Entonces nos afecta la memoria, el juicio, la toma de decisiones cuando nosotros no dormimos bien. Y también, como decíamos, en cuanto a la memoria, perdemos la memoria. Nos cuesta memorizar versículos de la Biblia, nos cuesta memorizar un número de teléfono, me pierdo, no sé dónde dejé tal cosa. ¿Les pasa? Sí. Mucho, ¿cierto? Que se nos puede olvidar dónde dejamos tal objeto. Entonces es muy importante el tema de dormir bien, ¿ya? Y cuando nosotros no dormimos bien, viene un problema que se llama insomnio. Ese es el problema que viene, el insomnio. Yo no sé si aquí alguien ha sufrido de eso, ¿ya? El problema del insomnio es complicado. Dice que el insomnio es considerado comúnmente como la falta de sueño o un cambio en el patrón del mismo. Aproximadamente un 30% de nuestra población normal se queja de insomnio, dificultad para quedarse dormido. Se despierta durante la noche, este es el síntoma más común, o se despierta muy temprano en la madrugada. Y aunque no sabemos realmente cuál es la causa, puede ser por algunos factores. Puede ser por alguna tensión transitoria, puede ser por problemas en el trabajo, problemas en la familia. Eso nos dificulta, estamos enfermos, también nos dificulta dormirnos, tomamos alguna droga, tomamos café, consumimos cafeína, la Coca-Cola. Hay muchas cosas que nos van a producir insomnio, en las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Entonces vamos a hablar entonces ahora sobre algunas cosas que quiero que ustedes analicen, que yo analizo también en mi vida, de que por qué puede ser que yo esté durmiendo mal, vamos a decirlo así. Una de las cosas, aquí vamos a hablar un poco. Una de ellas es las comidas pesadas, ¿ya? Si nosotros comemos mucho, nosotros no vamos a tener un buen sueño y no nos vamos a dormir temprano, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que comer liviano, o sea, lo más recomendable es comer fruta, algo liviano, ¿ya? Debemos comer liviano. Entonces eso es muy importante. Y también hacer ejercicio va a ser una manera de poder mejorar eso. Pero estamos hablando de las causas. ¿Qué es lo que yo hago mal? Como pesado, como tarde, ceno a las 9, ceno a las 10. ¿A qué hora estoy cenando? Eso nos va a trastornar el sueño. También nos va a afectar nuestra digestión, y las personas que tienen problemas digestivos también tienen este problema para conciliar el sueño. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con nosotros. De repente tenemos estreñimiento, de repente tenemos algún problema digestivo, tenemos que tratar, ver qué es lo que a nosotros nos hace mal, eliminarlo, disminuirlo, depende de la persona. Pero es importante ver eso también. Entonces, también hay que ver cómo dormimos, o sea, en qué dormimos. Si tenemos camas incómodas, también eso afecta, es increíble, pero eso también afecta que nosotros podamos dormir. Entonces también es importante tener camas apropiadas, ¿ya?
también la vida sedentaria. Si nosotros no hacemos ningún ejercicio, difícilmente vamos a acostarnos a la cama cansados. También está el exceso de trabajo. ¿Les ha pasado que han trabajado tanto y dicen, no, estoy cansado, me voy a acostar, pero no concilio el sueño? ¿Les ha pasado? Sí. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio en eso. Tenemos que trabajar, pero trabajar con moderación, porque eso también nos afecta. Bueno, como habíamos dicho, no consumir café, no consumir ninguna droga, porque eso también nos va a dificultar. Si nosotros, por ejemplo, estamos en una pieza y está toda encerrada, también eso nos dificulta dormir. Nos va a faltar oxígeno en la pieza. Yo en este tiempo lucho porque si abro la ventana me entran los zancudos. Entonces lucho después con mi esposo de matar los zancudos. Y finalmente hemos estado una noche ahí que no hemos podido dormir bien. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema que hay que solucionar. Pero debemos dormir con las ventanas, aunque sean un poquito abiertas, ¿ya? Porque necesitamos oxígeno en la noche para poder dormir bien. Entonces, es importantísimo eso. Bien, una de las cosas muy importantes, hermano, es la luz. Y ve que yo estoy mostrando esta lata chiquitita. ¿Por qué la muestro? Porque hay una hormona que se llama la melatonina, ¿ya? Y esa se produce, es la que nos induce al sueño, y se produce en la noche, pero la estorba la luz, impide que se produzca la melatonina. Si nosotros estamos hasta altas horas de la noche con el celular, con la televisión, con la luz encendida, nos va a costar dormir. Se dice que debemos dormirnos a las 9, poquito más después de las 9 podría ser, debemos dormir. ¿Y qué debemos? Como decíamos, hablamos de las comidas, debemos comer 3 horas antes de irnos a acostar. O sea, si yo me voy a ir a acostar a las 9, ¿a qué hora tengo que tomar 11? A las 6. ¿Lo estamos haciendo? Analícense. Analícense. Por eso el Señor dice, mira las aves, mira los animales, ellos te enseñarán. ¿O no? Ellos nos enseñan, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para si tenemos este problema? Dijimos, cenar temprano, a ver qué más. Muy bien, exactamente. Yo no quiero que ustedes levanten la mano, pero ¿quién hace? ¿Desactiva los datos? Estamos impidiendo que se produzca melatonina, ¿ya? Que es la hormona del sueño. Entonces debemos hacer estos cambios, porque podemos hacer muchos cambios, pero si nosotros estamos transgrediendo una pequeña cosita, no vamos a dormir bien y al otro día vamos a estar cansados, de mal humor, nerviosos, irritados. Vamos a estar con muchos dolores en el cuerpo, no nos vamos a sanar de muchas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, problemas del corazón, etc. Eso es lo que podría yo decirles, algunas cosas, y vamos introduciéndonos ahora, porque me queda poquito tiempo, en lo que podemos hacer. Una de las cosas es eso que yo les estaba diciendo. Otra cosa que podríamos hacer es calentar un poquito de agua, podemos hacer un tratamiento de hidroterapia. Ya podemos hacer un tratamiento de hidroterapia, nos acostamos, porque a veces podemos hacerlo nosotros solos o nos hace otra persona, pero nosotros calentamos agüita en una olla, introducimos la toalla y que esté media tibia porque no tiene que estar quemando, ¿ya? La extendemos en la cama. Anteriormente tenemos que poner un nylon, una bolsa, algo, porque no tenemos que mojar nuestro colchón. Y la extendemos a lo largo de la columna, ¿ya? Desde aquí hasta la coxis, que es aquí abajo. Y nos tapamos. Estamos 10 minutos allí y luego las retiramos
alguien puede pasarnos una toallita fría, pero muy rápidamente aquí, si no, no es necesario. Y ahí ya podemos descansar. ¿Por qué? Porque vamos a relajar la columna donde está nuestro sistema nervioso. Una de las cosas, podemos hacer un masaje de pie a una persona. Quiero contar brevemente el testimonio de nuestro hermano Erwin, que no está aquí con nosotros. Él llegó hace unos meses atrás, en pleno invierno, llegó enfermo. Por alguna razón, él estuvo 20 días aproximadamente en lo que nos dijo, sin poder dormir. Vino muy nervioso, tenía como episodios así como de crisis de angustia. La verdad que estaba mal el hermano cuando llegó aquí a la casa. Le hicimos algunas cosas de las cuales estamos hablando, el descanso, ¿cierto? Y recuerdo algo que pasó el día sábado. Él llegó un día jueves y el viernes se quería ir. Me quiero ir a mi casa. Dije, hermano, pero espere, estamos recién comenzando, tenemos que hacer algunas cosas para ver algún resultado. Entonces lo sacábamos a caminar, ¿cierto? Le dábamos un buen desayuno, bastantes berries, etc. Una de las cosas que hicimos fue darle valeriana, que es una de las hierbas muy buenas para el sistema nervioso. A él le funcionó bastante bien. Pueden consumir valeriana, melisa, pasiflora, o pueden comprar melipaz, los que no viven en el campo quizás no tengan esa plantita. Pero ese día recuerdo que le hice masaje en los pies y después de eso lo acostamos. Pero me salté una parte importante. Ese día en la tarde yo estaba con la Biblia en la cocina y él se acercó. Y yo le dije, hermano, ¿qué le preocupa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo hace el hermano? Nada. Él es alemán, descendiente de alemán. No habla casi nada. Muy poco. Casi nada. Y empezamos a conversar y llegó un tema muy importante para él, en el cual él tiró llanto y conversamos. Al día siguiente hicimos lo que dije, la cama calentita, le pusimos un calientacama, le hice los masajes, ya había tomado valeriana, ya había comenzado a caminar, etc. Ejercicio de respiración, porque son muy importantes, oxigenar el cerebro. Y se acostó. Al otro día, recuerdo que Hernán se levantó temprano a prender la estufa. Él estaba durmiendo en la casita de al lado, que es una casita que estamos destinando para eso mismo. Y me dice Hernán, el hermano durmió. ¿En serio? Sí. Pero yo me quedé calladita. Y cuando él entró, yo le dije, ¿y? Dormí, me dijo, dormí, gracias a Dios que dormí. Y estaba tan contento, porque llevaba 20 días sin poder dormir, estaba muy, muy mal. Y me dice, yo no sé qué fue. Y yo le dije, fue todo, hermano. Pero siento y creo que aparte de todo lo que podemos hacer, porque lo necesitamos, nuestro cuerpo lo necesita, es conversar con Dios y conversar con la persona. Porque a veces necesitamos que nos escuchen o necesitamos también aprender a escuchar a la gente. Porque hay cosas que tenemos adentro de nuestra mente, de nuestro corazón que nos oprime. Muchas veces podemos hacer tantas cosas, pero la angustia, el problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas económicos, nos hace a nosotros perder el sueño, estar inquietos. Entonces es importante todo lo que yo les dije, tanto la aplicación de tratamiento como puede ser la hidroterapia, tanto alguna hierba para tomar, la parte física que es el ejercicio, el respirar profundamente, la alimentación que no tiene que ser menos, porque es muy importante tener una buena alimentación saludable, y conversar con Dios. Y también ser y ponernos en el lugar de la otra persona. A veces nos cuesta, pero tenemos que hacerlo, porque el Señor a eso nos mandó, a ser amables,
simpatizar con los demás. Quiero leer Salmos capítulo 4, el versículo 8. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Repitamos. Amén. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces cuando hay insomnio? Sería bueno recordarlo, ¿cierto? En la medida que la hermana presentaba el tema, ¿no? Yo me dije, ¿cuándo tengo insomnio? Nunca. Yo soy de esas personas y mi esposa me dice, tú te acostás y te quedas dormido. En el día, a la hora que sea, yo me acuesto, yo puedo dormir, aunque no lo hago comúnmente, yo puedo dormir toda la tarde y en la noche me acuesto como que no había dormido. Pero yo creo que todos no somos iguales. Claro, todos no somos iguales. Pero, ¿sabe qué? Yo le mencioné al principio que hay un invitado especial. Y ese invitado especial va a escuchar una alabanza en la voz de nuestra hermana. Por el chat. Así lo he dicho. Sí, gracias. Es un privilegio estar en este lugar, alabando al Señor en este su santo día. Y es un lindo privilegio también, recién conociendo a mi hermano y haber podido unir nuestras voces para alabar a nuestro Padre. Amén. Para la gloria y la honra de Dios. Para la honra del Señor. Guíame, oh Salvador, por la senda de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, Señor, saldré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras
resistir la tentación que Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, Señor, saldré más que vencedor. Un día pregunté, ¿qué es un sermón? Me dijeron, la página no me recuerdo. El libro de evangelismo dice, ¿y qué es lo que es el sermón? Muy simple. Es un diálogo entre Dios y nosotros. Ah, es un sermón. Entonces necesito un sermón. Necesito dialogar con él. El que presenta el sermón es como la cañería, transporte el agua, pero no hay el agua. Entonces nos vamos a preparar, vamos a cantar y después vamos a hablar. San Juan capítulo 12, el versículo 32 dice así: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. No vamos a rodear para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, queremos dialogar contigo. Amén. Amén.
Tenemos muchas cosas en nuestro corazón y quisiéramos que tú participaras de ellas. Tu palabra dice que entreguemos un corazón pecador y eso es lo que queremos hacer. Tu palabra dice que tú viniste a buscar a los pecadores. Nosotros queremos ser el primero. Queremos, Señor, que tú guíes nuestras vidas. Para eso tenemos que someternos y a lo mejor dejar muchas cosas. Yo he entendido, Padre, que la peor o la mejor, o como sea la palabra, lucha es contra mí. Permite, Señor, que tú salgas triunfo. Amén. Que triunfes en mí. Amén. Que saques de cada uno de nosotros aquellas cosas que impiden que tú mores. Amén. Padre Santo, tú has escogido a nuestro hermano Moisés para que sea instrumento en tu mano. Amén. Yo te ruego, Padre, que tú lo unjas de lo alto, pero también que unjas nuestros oídos para escucharte. Y permite, Señor, que en el silencio que se ha de producir, tú hables a nuestro corazón. Padre, a lo mejor no somos merecedores de tantas cosas, pero solamente clamamos por la sangre preciosa de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, apreciados hermanos, una vez más sean bienvenidos a este lugar, tengan un feliz sábado. Quiero expresar una vez más mi gratitud al Señor por el enorme privilegio de poder compartir con ustedes este precioso sábado en Chile. Me siento muy satisfecho y agradecido al Señor por toda su bondad. Al igual que la hermana, no hablo muy fuerte, pero voy a tratar de hacerlo para beneficio de todos. Preparaos para la crisis final. Bueno, yo creo personalmente que el Señor inspiró a los que organizaron el Congreso. Estamos en la víspera de una crisis espantosa final. Y a lo largo del Congreso hemos visto algunos aspectos de la crisis. Hemos enfatizado la crisis personal anteponiéndola a la crisis final. Y hoy quiero tocar las dos cosas porque creo que la crisis final está ligada a la crisis personal. Y para poder comprender la crisis final, nosotros tenemos que comprender, entender dónde empezó, cómo fueron los orígenes, cómo fue que nosotros llegamos a ser parte de ese conflicto y cómo es que finalmente seremos liberados o triunfaremos sobre él. Así que he titulado mi meditación en esta mañana El fin de la rebelión. Y cuando hablamos del fin de la rebelión, probablemente ustedes inmediatamente vayan directamente al fin de Satanás, el instigador, el originador. Aunque vamos a tocarlo, voy a especialmente hablar del fin de la rebelión en nuestro corazón.
Fíjense que nosotros hemos participado en la rebelión completamente absurda de Satanás. Y el proceso, el conflicto que se ha llevado a cabo por casi 6.000 años, nos incluye a nosotros. Ahora, ¿cómo comenzó la rebelión? La inspiración dice que fue en un ángel exaltado, uno de los principales de la creación de Dios, a los cuales el Señor había concedido grandes privilegios. Dice textualmente Historia de la Redención que cuando Dios decidió crear este mundo y Satanás no fue consultado con relación a la creación del hombre, sintió celos de Jesús. Se indignó de que no se lo consultase a él. Se sintió humillado y desconforme con la posición que tenía. Y permitió que en su corazón comenzara a crecer la sensación tan terrible del orgullo, de la codicia, y se creó la iniquidad en el corazón de Lucifer. La Biblia dice que comenzó un conflicto interno en ese ángel, porque hubo momentos en los que él se convenció de que era incorrecto lo que iba haciendo, pero el orgullo fue más fuerte y comenzó una política en el cielo para difamar el carácter de Dios. Comenzó a decir que Dios es injusto. Comenzó a decir que los ángeles no necesitaban el control divino, que ellos eran tan suficientemente inteligentes que podían delinear solos su camino, que Dios los tenía sometidos y que Él les proponía la libertad. Comenzó a decir que Dios restaba sus derechos y que privilegiaba a Satanás, o privilegiaba a Jesús en lugar de él, teniendo las mismas condiciones. Y el carácter de Dios fue por primera vez cuestionado, su gobierno, su ley, sus decisiones. Y saben, queridos hermanos, se inició así la crisis, porque aquí estamos hablando de la final, pero esto que les estoy mencionando es el inicio de la crisis. Y saben, la Biblia no tiene muchos pasajes que hablen de eso. Solo hay 2 o 3 versículos que nos hablan de esa crisis que se inició en el cielo. Isaías capítulo 14 es uno de esos pasajes donde nos dice lo que pasó en el corazón de Lucifer. Y el versículo 13 y 14 dice que él decía o sentía en su corazón que debía tener un trono también y que lo iba a poner en la altura, al norte, para ser semejante a Dios. No semejante a Dios en carácter, sino semejante a Dios en poder, y para brindar, según él, un mejor gobierno a las criaturas, para que fuesen libres. Y tanto avanzó en eso, que el otro pasaje que habla de eso aparece en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9 en adelante, donde nos dice que hubo una guerra en el cielo. Increíble, ¿podrían imaginarse eso? Bueno, nosotros en este mundo estamos acostumbrados a las guerras. ¿Se imaginan una batalla en el cielo? Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos habla de que eso fue literal.
luchaba el diablo y sus ángeles, todos los que habían simpatizado con él. Pero no fue hallado más lugar en el cielo. Cristo prevaleció y fue expulsado del cielo. Ahora fíjense, cuando Él es expulsado del cielo, aquí quiero comenzar ya a compartir con ustedes algunas citas. Tengo muchas, dicho sea de paso, yo voy a leer solo unas cuantas, pero quienes quieran puedo compartir con ustedes, porque yo hice una selección extraordinaria de unas citas para que ustedes noten por qué hubo simpatía de los ángeles con la rebelión de Lucifer. Dice aquí que cuando después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta que había perdido para siempre la pureza y la gloria de aquel lugar, escuchen bien, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. Escuchen bien. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Pero no. El cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podía contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado en él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron. Yo quiero que ustedes queden con eso en la mente. Ahora, imagínense a los ángeles buenos. Ven a Satanás llorando, pidiendo perdón. Y dice que cuando Satanás estaba en eso, llorando, vio pasar a un ángel bueno y le dijo: hazme un favor, consígueme una entrevista con Jesús. Y le fue concedida. Y entonces le dijo al Hijo de Dios, escuchen, que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo. Ahora, imagínense esto. Ustedes son los ángeles buenos, están contemplando a Satanás llorando, pidiendo entrar, y Dios le dice que no. Hace unos instantes Satanás había dicho: Dios es malo, y ahora ellos ven algo más o menos parecido. ¿Creen que el asunto estaba claro en la mente de los ángeles? Por supuesto que no. Quiero decirles, queridos hermanos, que en la mente de los ángeles y de los mundos no creados, No caídos. no caídos, de los mundos no caídos, hubo simpatía por Satanás durante 4000 años de rebelión. Porque esto nunca se había presentado en el universo. Y solamente el tiempo podía demostrar quién tenía la razón. Entonces ustedes saben el desarrollo de la historia. Noten cómo concluye la cita. Cuando Satanás se convenció, estoy leyendo en Historia de la Redención, página 26. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad, su odio acrecentado con ardiente vehemencia. Y ustedes conocen el resultado o el desarrollo de la historia. El conflicto o la rebelión se trasladó ¿a dónde? A la tierra. A la tierra. Y nosotros íbamos a ser probados. La raza, nuestros primeros padres. Dios, ahora fíjense cómo es que Dios actúa. El Señor le dio a Adán y Eva
todo lo que ellos necesitaban para amarlo. ¿Sí o no? Sí. Les dio un hermoso mundo que ellos no merecían. Les dio un hogar lleno de todas las cosas que ellos podían necesitar para la felicidad. Pero les dijo, yo soy el creador, ustedes las criaturas. La felicidad de ustedes depende de la obediencia a mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Uno. Ese no, el resto sí. Y aun cuando no podían comprender todo lo que eso significaba, sí habían evidencias de que Dios era bueno, de que era misericordioso, bondadoso, justo. Y ellos escogieron creer la falacia de un rebelde. Ahora, ¿saben qué les dijo el rebelde? El rebelde les dijo muchas cosas, pero lo que él realmente quería colocar en la mente de ellos era: ustedes no necesitan a Dios para que Dios les diga qué es bueno y qué es malo. Ustedes pueden definir por ustedes mismos lo que es bueno y qué es malo. Ella le dijo, él le dijo a Eva, ustedes pueden ser como Dios en un sentido muy especial, sabiendo el bien y el mal. Ahora, si yo sé el bien y el mal, no necesito a Dios. Es decir, si yo sé el bien y el mal, entonces no necesito que Dios me esté colocando normas, leyes. Eso es lo mismo que dijo en el cielo. Los ángeles no necesitan restricciones porque ellos son tan inteligentes que no necesitan que se les describa. Ellos saben qué es bueno y qué es malo. Es lo mismo que trajo a la tierra. Y saben, queridos hermanos, hasta hoy y en tu vida, en la mía, Satanás encuentra aún simpatía. ¿Qué les parece? Ahora, hablemos un poco de la rebelión. Bueno, los mundos no caídos y los ángeles necesitaron 4.000 años de desarrollo del conflicto. ¿Por qué? Porque se tenía que probar las aseveraciones tanto de Dios como de Satanás. Dios, por un lado, decía, mi ley es justa, es la garantía de la felicidad de las criaturas. Siempre que se sometan habrá como resultado felicidad y vida eterna. Satanás decía, la ley es pesada, es opresora, y Dios solo quiere para sí la veneración y no quiere compartir de lo que Él tiene con los demás. Dice que es amor, pero ¿dónde está? Ahora el conflicto necesitaba entonces desarrollarse y comenzó en la tierra. Y fíjense, aunque hubo episodios antes de la cruz, hubo episodios de la justicia de Dios, solo cuando el Hijo de Dios vino, se hizo una demostración irrefutable de la misericordia. ¿Saben qué decía Satanás? Ahora fíjense hermanos. Satanás, cuando nosotros pecamos, cuando el hombre pecó, Satanás dijo lo siguiente. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios. ¿Sabe él los pecados que nosotros hemos cometido? Sí. Creo que sí, porque él los ha instigado. E insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que sus pecados que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, escuchen a Satanás hablando, son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo.
¿Son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar que mis ángeles han dejado? Profesan obedecer la ley de Dios, pero han guardado sus preceptos. ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No han amado las cosas de este mundo? Mira los pecados que han cometido en su vida. Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. ¿Me desterrarás a mí, Dios, y a mis ángeles de tu presencia? Y sin embargo recompensarás a los que fueron culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos, como contra mí. Y aparentemente Dios estaba en una encrucijada. Dios no podía hacer con justicia, ofrecerle al hombre misericordia para que vaya al cielo, y no a Satanás, que ha cometido los mismos pecados. Pero entonces el Señor sacó un as debajo de la manga que Satanás no sabía. Él entregó su hijo. Alguien como él, para que viniese a demostrar que Dios, fíjense hermanos, el objetivo principal de la venida de Jesús a la tierra no fue la redención del hombre. Fue para vindicar el carácter de Dios delante del universo que Dios estaba acusado de injusticia. Y entonces Jesús vino para tomar el camino en donde el hombre había caído y demostrar que las criaturas pueden ser felices y tener una vida digna según los designios de Dios. Y entonces vivió una vida sin pecado, porque no causó nunca ningún mal. No dañó a nadie, no deshonró a su padre. Vivió una vida justa, limpia, inocente, de beneficio, de amor, de abnegación. Nunca hizo un milagro en su favor. Nunca estaba ocupado para atender la necesidad. Vino para restaurar al quebrantado, para devolver la libertad al cautivo, para sanar a los enfermos, para predicar el evangelio a los pobres. Y aún así, Satanás lo torturó y lo puso en la cruz. Y los ángeles, dice el deseo a toda la gente, que contemplaban la escena con tanta expectativa, con tanta emoción, para ver lo que estaba ocurriendo en este mundo donde se desarrollaba la rebelión de Satanás. Y cuando Satanás dio muerte a Jesús en la cruz del Calvario, el universo entero supo que lo de Satanás no tenía razón. Era una completa locura. Era un completo fracaso. Era algo tan absurdo, y que Dios siempre tuvo razón. Y Satanás cayó. Saben, hay unos versículos bíblicos que quiero compartir con ustedes, que probablemente ustedes lo han leído, pero quizás ahora lo van a ver con un poco más de claridad. San Juan, donde estaba la lectura bíblica en esta mañana, San Juan, el capítulo 12. Versículo 31 y 32. Nos dice allí:
es el juicio de este mundo? ¿Cuándo es el juicio de este mundo? Ahora. Noten, Jesús está parado allí 4000 años después, a punto de morir, y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado Fuera. fuera. ¿Fuera de dónde? El cielo. El cielo. No, no creen eso. Ya él había sido echado fuera 4000 años antes. Ya no tendría simpatía. Fuera de la mente, fuera del corazón, fuera de las simpatías que todavía conservaban en el universo. El mundo no caído, Dios santo. Y otro pasaje donde Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas. Lucas. Esto está ocurriendo cuando él manda a los 70 a predicar. Los 70 vienen y le cuentan todos los milagros. Y él les dijo, yo veía a Satanás que caía como un rayo. Ahora fíjense, yo quiero que tengan en sus mentes las caídas de Satanás. Porque la rebelión, el fin de la rebelión ha sido por fases. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, cayó en la mente de la deidad. ¿Recuerdan? Aunque él dijo, me arrepentí, Jesús, ¿qué le dijo? No, todavía usted tiene adentro la semilla de la rebelión y no puedes entrar nunca. Es decir, perdió toda simpatía con la deidad inmediatamente. 4000 años después, perdió toda simpatía con los ángeles y con los mundos no caídos. En estos días, en la generación final, él va a perder toda simpatía de los redimidos. En la tercera venida, él va a perder simpatía aún de los impíos, incluso sus ángeles. Y finalmente él quedará solo en su rebelión. Aún sus ángeles y los impíos van a reconocer que Dios es justo. Y cuando él quede solo, entonces la Biblia dice que aún sus rodillas se doblarán para reconocer la justicia de Dios. ¿Se han dado cuenta cómo ha ido cayendo? Y finalmente Dios destruirá para siempre la rebelión y no quedará raíz de vida. Ahora fíjense, hermanos, vamos a regresar un poco porque todavía no ha llegado ese día bienaventurado en el que Satanás pierda toda simpatía. Todavía él tiene simpatía con nosotros. ¿Qué les parece? Todavía nosotros hacemos parte de la rebelión absurda que se inició en el cielo. Cada pecado cometido es un oprobio al carácter de Dios. Es darle la razón a Lucifer. Es someternos a la autoridad de Lucifer. Es decir, sabes, creo que tenía razón Lucifer, las leyes de Dios son injustas, son opresoras. Todavía él tiene razón. Esa es la razón por la que Dios no lo ha destruido. Porque es probable que nosotros, como todavía tenemos simpatía por él, pensemos que Dios es injusto. Pero saben, queridos hermanos, yo quiero hacerles una invitación para que ustedes analicen en su propia vida y en la vida también de otros ejemplos bíblicos y actuales. ¿Cuáles han sido los resultados del pecado? Las veces que nosotros hemos participado en el pecado, ¿qué es lo que hemos cosechado? Porque nosotros tenemos, la fe no es ciega, la fe se basa en evidencias, los argumentos son para analizarlos.
Satanás dice es injusto. El Señor dice son la base de la felicidad. Ahora yo voy a mencionarles algunos ejemplos bíblicos para no meterme en problemas con ejemplos actuales, ¿no? ¿Está bien? Pero puedo mencionarle algunos ejemplos actuales también. De hecho, voy a comenzar con una experiencia que yo tuve cuando tenía 6 años. Estudiaba en una escuelita local, rural, allí en Colombia. Y tenía un compañerito que era mi mejor amigo, se llama Manuel. Era el mejor estudiante de Manuel. Y un día no llegó a la escuelita. Y todos lo extrañamos porque Manuel jamás fallaba. ¿Y dónde está Manuel? Ok, pero pasó el asunto. Todos nos fuimos al recreo a jugar. Cuando regresamos a la escuela, la profesora estaba llorando. Y nos dijo, hoy no hay más clases. Todos vamos a la casa de Manuel porque sus 2 papis han muerto. Bueno, ustedes saben, en la zona rural la gente se solidariza, se simpatiza más fácilmente. Y efectivamente fuimos, toda una delegación, caminamos para allá. Cuando llegamos al lugar, efectivamente estaban muertos sus papás, pero había un tercer cuerpo más allí. ¿Qué es lo que había ocurrido? La esposa y madre, a pesar de que era casada, tenía su esposo, también recibía o tenía un amante o otra persona que ella recibía en su casa. El esposo y padre de Manuel se dio cuenta, por algún tiempo él soportó eso, pero como él era del campo, un buen día él afiló su machetito porque iba a trabajar en el campo. Hizo que se iba, pero se quedó escondido en algún lugar. La esposa, que pensó que estaba sola, abrió la puerta a su amante. Y el padre, Manuel, salió de donde estaba y cuando llegó encontró ese espectáculo. El primer impulso que tuvo ese hombre fue, con el machete que tenía, asesinarlos a los 2. Y luego se suicidó él mismo. Los 2 o 3 hijos, Manuel, que era el mayor, tenía unos 6 años, luego había uno de aproximadamente 4 y luego uno muy chiquito. Cuando nosotros llegamos ya estaba allí una entidad que en Colombia se llama el bienestar familiar, que son los que se encargan de los niños, algo como la defensoría de los niños. No sé qué nombre tiene en Chile. Esa entidad ya estaba allí. No había familiares de ellos en ese departamento, nadie sabía nada más, no había familia. Y la entidad, el responsable, nos dijo que los niños iban a ir a un hogar, que probablemente por las edades y por las circunstancias iban a ir a hogares diferentes. Así que los padres se fueron al cementerio y los 3 niños se fueron a hogares diferentes y esa casa se acabó en un día, ese hogar. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Porque hay un mandamiento de Dios que dice, no cometerás adulterio. ¿Ese mandamiento es bueno o es malo? Es bueno. Si esa esposa hubiese vivido en obediencia a la voluntad de Dios, ¿eso hubiera ocurrido? No. Y eso es lo que Satanás propone. Satanás dice, mira, tú vas a ser feliz aquí. Tú vas a tener libertad aquí. El placer está aquí. Lo que Dios te propone es algo para coartar tu felicidad. Y el ser humano ingenuo y que no analiza la rebelión y obtiene simpatía con Satanás dice, qué bien, este es el placer. Y cuando
arrancan ese camino, encuentran que ahí hay desgracia. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿les gustaría seguir participando en esa rebelión? ¿Tiene algún sentido? ¿Son verdad las aseveraciones de Satanás? ¿Puede la persona encontrar realmente felicidad separado de Dios? ¿Puedes tú vivir si menosprecias la dirección de Dios? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿saben? En el mundo en este momento, se encuentra una generación, la generación final, en la cual Satanás está perdiendo toda simpatía. Generación perdida. Jesús está viniendo pronto para poner fin a la crisis. Y cuando Él viene, la Biblia describe a una generación en la cual Satanás, perdió toda simpatía. La Biblia habla del carácter de los 144,000. Y describe a ese grupo, lo muestra. Dios lo muestra con cierta satisfacción. Dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿A quién lo muestra? ¿Por qué dice aquí está? Los está mostrando al universo. Porque Satanás dijo que nadie podía. Y saben, aunque en el pasado algunos individuos lo han hecho, nunca una generación completa lo había hecho. Vivir una vida sin pecado. Y entonces el Señor lo muestra, ustedes pueden en el Apocalipsis 14:12, el Señor muestra y dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están, demostrándole al universo de que Dios siempre tuvo la razón. De que es posible vivir una vida en lealtad a Dios. Amén. Ahora fíjense, el Señor le dio tiempo a la rebelión, porque el Señor no quiere ningún servicio forzado ni por temor. Si Él hubiese liquidado a Satanás inmediatamente, ¿qué hubiera pasado en el corazón de los seres, de las criaturas? Probablemente hubiesen seguido obedeciendo a Dios, pero por miedo. Porque Satanás hubiese dicho, me liquidó. Me liquida porque no me someto a Él. Es un tirano. Dios le dio tiempo para que todo el que se decida por Dios lo haga con el entendimiento y por amor. Recuerdan que estas noches hablábamos de que nuestro culto debe ser un culto racional. Argumentar con Dios. Analice, hermano, analice las propuestas que tienen los dos grandes poderes. Analice las aseveraciones del uno y del otro, para que ustedes puedan luego sacar conclusiones sabias. Hermanos, es absurdo que nosotros hoy escojamos unirnos todavía a la rebelión. Porque tenemos muchos ejemplos de que la rebelión es absurda, sin sentido y solo conlleva a la desgracia, a la ruina, a la muerte. Esa es la razón por la cual Dios nos dio tantos ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Recuerdan al rey Saúl? ¿Recuerdan a Judas Iscariotes? Es decir, todos esos ejemplos bíblicos son el resultado visible, palpable, de qué es lo que yo cosecho cuando violo la ley de Dios. Sansón creyó
la aseveración de Satanás. Satanás dice, no necesitas a Dios, tú puedes saber qué es bueno y qué es malo. Y entonces Sansón vio a una muchacha y en su criterio estaba como, ¿bien o mal? Bien. Bien. Y pensó que ya no necesitaba a Dios. Porque los representantes de Dios en la tierra para los hijos, los padres. Y Dios le habló a través de sus padres para decirle, no está bien. Y tú no tienes la capacidad de definir qué es bueno y qué es malo. Eso es algo que no está dentro del hombre. Es algo que Dios se reservó y que su palabra nos lo dice de manera objetiva. Es Dios quien objetivamente define qué es bueno y qué es malo. Y sencillamente la criatura debe aceptar el dictamen de Dios para ser feliz. Satanás dice, no, cuando tú te sometes a eso, tú no eres feliz. Así que Sansón dijo, no, yo la quiero porque yo he visto y agrada a mis ojos. ¿Por qué creen ustedes que ahí está esa historia? ¿Tiene algo para decirnos a nosotros? Tiene para testificar que la rebelión es un absurdo. ¿Se rebeló Sansón? Se rebeló Sansón. Y fue e hizo su voluntad creyendo ser feliz. ¿Saben? La palabra hebrea para pecado, la palabra que del hebreo se traduce al español como pecado, es la palabra amartía. Literalmente la palabra amartía lo que significa es errar el blanco. Como que usted apunta, pero erró. Erró el blanco. Apuntó a placer y lo que encontró que fue desgracia. Y entonces esos ojos por los cuales él se guiaba, las escrituras dicen que se los sacaron. Y hay algo que nosotros no vemos, y es que cada vez que un hijo de Dios, cuando una persona fracasa y peca y se une a la rebelión, Satanás dice, se lo muestra. Hay una frase en el deseo de todas las gentes que me dolió tanto leerla. Así como Dios mostrará a la generación final diciendo, aquí están los que guardan los mandamientos, Satanás también muestra al desgraciado pecador para decirle al universo, yo tengo razón. Aquí están los míos, los que demuestran que yo tengo razón, los que escogen unirse a mí porque creen que lo mío es mejor. Y luego los desampara. Y luego los acusa y los tortura. Y luego no les da lo que ellos esperaban, lo que le prometió. ¿Qué le prometió a Eva? Un mejor estatus. Ya no vas a ser una simple mortal, una simple mujer que Dios dirija. Tú vas a ser Dios. Podrías tener tu propio trono. Podrías tener tus propios adoradores. Pero especialmente puedes dirigir tu vida. No necesitas que Dios te la dirija. Se lo entregó. Le cumplió. ¿Algo parecido siquiera? En lugar de eso, ¿qué? Descendió. Descendió a la desgracia más terrible que el universo conocía. Nunca se había visto los resultados degenerativos del pecado. Mentalmente, físicamente, en la naturaleza, cuánto hemos perdido, hermanos. Y entonces hoy, el asunto es que hoy en día, estamos en un momento muy crucial. Porque se están definiendo los súbditos de los dos diferentes reinos. Y lo que realmente nos importa a nosotros es de qué lado usted va a estar. Ahora fíjese lo que dice el libro La Educación con relación al mundo invisible que nosotros no vemos.
Pero es algo que usted tiene que saber. Yo tengo un compromiso ante Dios de anunciarle lo que le voy a anunciar. Dice que cada persona necesita comprender, estoy leyendo el libro La Educación, página 171. Cada persona necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía. Hay dos principios que luchan por la supremacía. Y aprender a rastrear la obra a través de las crónicas de la historia y de la profecía hasta su culminación. Eso es lo que estamos haciendo un rastreo a través de la historia, a través de las profecías hasta el final. ¿Verdad que lo hicimos? Hemos visto cómo Satanás va a ir cayendo hasta el final. Pero fíjense, debe verificar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana y cómo en su mismo caso, es en tu caso, cada acto de la vida revela uno u otro de los dos motivos antagónicos y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo estás decidiendo en qué lado de la controversia estarás. Y eso es lo que importa. Porque lo que ha pasado hacia atrás, ya no tenemos cómo tener otra vez el tiempo y la oportunidad, pero el acto de hoy va a definir en qué lado usted se va a encontrar. Hoy usted podría decir, basta de este absurdo, e ir arrepentido al Señor, al juicio donde estamos acusados de rebelión, para encontrar el perdón amplio que Dios le propone a cada criatura que quiere apartarse de la rebelión. Y saben, queridos hermanos, de eso se trata. El conflicto entre el bien, la crisis se trata de nosotros y de qué lado estaremos en la crisis final. ¿Cómo en tu vida puedes detenerte por lo menos un rato a pensar? ¿Es real lo que Satanás dice y propone? ¿Es real lo que Dios dice y propone? ¿Cuál de las dos autoridades yo voy a recibir? Pero saben, la Biblia tiene, yo creo hoy por la tarde voy a compartir con ustedes algunos datos más con relación a qué es lo que yo debo verificar. Pero la Biblia tiene suficientes evidencias para demostrarnos que Dios nunca usa su autoridad para aplastar a ninguno. Más bien su autoridad, su poder y su grandeza lo usa para restaurar al caído. Satanás usa su poder para aplastar. La Biblia dice que el enemigo solo viene para hurtar, destruir y matar. ¿Qué les parece? ¿Cómo es que yo voluntariamente puedo ir donde el enemigo para que me destruya, me hurte y me mate? ¿Eso tiene sentido? ¿Eso tiene alguna razón de ser? ¿Eso tiene excusa? Eso no puede ser. Por otro lado, tenemos a alguien que voluntariamente escogió pagar por mí. Escogió darme su vida. Escogió beber la copa de la ira por Dios en mi lugar. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La Biblia dice que Dios cargó sobre él la maldad de nosotros, la enfermedad de nosotros, lo hizo pecado, lo hizo maldición para que yo pudiese tener
la bendición de Dios. Yo les pregunto, ¿esa es una prueba de amor? ¿Puedo confiar en Él? ¿Ha demostrado que es fiel? Sí. ¿Tienen razón sus argumentos? Evidentemente. Y entonces, yo no sé si hay una manera más clara que Dios pueda evidenciar que nos ama. No puede haber otra que en la vida de Jesús, que en la muerte de Jesús, que en la intercesión de Jesús. Y por eso Él nos invita. Ahora saben, los redimidos de los cuales yo espero ser, y oro para que ustedes tengan la misma esperanza. Perderán toda simpatía por Satanás. Y la palabra de Dios dice, que lo que ocurrió con el universo en ocasión de la cruz, ocurrirá con los redimidos un poco antes de la segunda venida. Dice algunas citas que no puedo leer por razón del tiempo, pero nos dice que el universo se maravilló, quedó asombrado del carácter de Dios al proveer a su Hijo. Cuando los ángeles perdieron toda simpatía por Satanás fue cuando quedaron anonadados de cuánto Dios se rebajó para salvar al pecador. ¡Qué sacrificio tan infinito! Cuando Dios solo podía dejarnos a nuestra suerte, decidió salvar al mundo, sea cual fuera el costo. Vaya qué costo. Los ángeles dijeron, ¡wow! Un día los redimidos también lo dirán. Y ese proceso tiene que comenzar ahora. Y saben, hermanos, a mí me gustaría ser de ese grupo que se describe aquí en Jeremías capítulo 50 del versículo 20. En este versículo, que al mismo tiempo es una promesa, yo me pregunto muchas veces ¿cuándo se cumplirá? ¿Y en quiénes? Dice aquí versículo 20, Jeremías 50, 20 dice, en aquellos días, ¿cuáles serán esos días? Pero en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Amén. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Amén. Habrá un tiempo en estos días cuando el remanente de Israel, la palabra que se tradujo allí, será buscada la maldad. La palabra que se tradujo como maldad es la palabra iniquidad, awon. Solo se aplica a un rebelde, un culpable. Como estudiábamos en la mañana, alguien que decidió participar de la rebelión. Yo les pregunto, ¿este versículo se aplicó en algún momento para el pueblo de Israel literal? Sí. No. ¿Hubo algún momento en el que el pueblo de Israel literal estuvo libre de toda iniquidad? No. Se aplica al remanente, del cual nosotros tenemos el privilegio de ser parte. ¡Qué tremendo día! ¿No les parece el día más bienaventurado? En el que Dios pueda decir, mira, esto es lo débil del mundo, esta generación, pero lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los pueblos. Satanás quedará avergonzado con la generación final, porque Dios los exhibirá. Y Dios dirá, aquí están. Ellos son la evidencia de que tenía razón. Amén. Y ellos en su corazón habrán desechado la rebelión como algo odioso.
Hermanos, analicen su vida personal. Todos hemos participado en la rebelión. Pero saben, quiero concluir con un pasaje bíblico. Que describe a Dios. Y ese pasaje bíblico dice que Dios es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona, escuchen, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Han leído ese pasaje? Dios dice eso de él, pero además de decirlo, también lo ha demostrado. Hubo rebeldes en la historia que aun cuando participaron en la rebelión como Sansón, ahí al final de su vida fue ante Dios, reconociendo que la rebelión no tenía sentido. ¿Sí o no? Amén. Y oró al Señor, y el Señor escuchó su voz y lo perdonó. Entonces lo que Dios dice de él es verdad. Perdona la rebelión, perdona el pecado, perdona la culpa y restaura a quienes se acercan a él en procura de perdón. Dice una pequeñita cita en el libro El deseo de toda la gente, en la página 625. El honor de Dios, el honor de Jesucristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Amén. Pero no es solo nuestra salvación lo que está en juego, sino el honor de Dios. La perfección del carácter testifica ante el universo, no solamente ante los hombres. La Biblia dice que somos la novela, que somos el espectáculo del mundo, de los hombres, de los ángeles, de los demonios. Somos la novela. El universo entero está contemplando para ver en tu vida si Dios tenía la razón. Y saben, hace unas noches hablamos acerca del sello de Dios, ¿recuerdan? Sí. Hemos visto que el sello de Dios tiene una fase externa que es el sábado. La más importante es interna, a nivel de la mente. Anoche también hablamos acerca del culto racional. ¿Cómo a nivel de la mente nosotros podemos ser libres de la rebelión? Ahora fíjense, el deseo de todas las gentes nos dice, bueno, en realidad esta cita está originalmente en el deseo de todas las gentes, pero yo la tomé de Maranata, el Señor viene. En la página 76 dice: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en la frente, no se trata de un sello o marca visible, ahora escuchen, sino de una afirmación intelectual y espiritual de la verdad, de la cual será imposible desviarlo. ¿Qué es lo que es el sello? Una afirmación intelectual y espiritual en la mente, de la cual será imposible mover. Claro, imagínense, porque después de lo que usted sabe de Dios y de Satanás, vengo yo y le digo, no, Satanás tiene razón. ¿Usted se dejaría convencer de eso? Es imposible, porque usted ya ha vivido, ha conocido, ha experimentado tanto el bien como el mal. Los sellados sencillamente han llegado a la conclusión de que la rebelión es un absurdo y de que lo que debemos hacer es someternos a la autoridad de Dios para la felicidad de la criatura. Amén. Y dice allí que ese es el sello.
El sábado es la parte externa, porque nosotros venimos aquí a reconocer la autoridad del Creador, ¿sí o no? Pero lo importante es lo que el Espíritu Santo está haciendo adentro, confirmando la fe, confirmando las decisiones, y de ahí nadie nos mueve, porque hemos visto que Dios tiene la razón. Ahora fíjense, la cita concluye así. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este se producirá. ¿Recuerdan que decíamos que el sello de Dios es el punto de bloqueo? Lo que está bloqueando el desarrollo de los otros eventos. ¿Por qué no ha venido el zarandeo? ¿Por qué no ha venido la ley dominical? ¿Por qué no ha venido el fin del tiempo de gracia? ¿Por qué no han venido las plagas? ¿Por qué Jesús no ha regresado? Porque Satanás todavía tiene simpatía en nuestra mente. No deberíamos continuar en eso. Hoy, en arrepentimiento, deberíamos ir al Señor. Amén. Amén. Y pedirle que por su gracia, o que mande todos sus ángeles si es necesario, para que nos libre de la tentación. Amén. Oremos al Señor por eso, queridos hermanos, y esperemos en sus promesas, porque todo el cielo está dispuesto a ayudar, a socorrer a un solo alma que se decide por Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.